Yo casi no reconocía a aquel hombre parado frente a mi portón. El tiempo había borrado el brillo de sus ojos, cavado surcos profundos alrededor de la boca, puesto hebras blancas donde antes había un negro rebelde que yo amaba alisar con las puntas de los dedos. Pero había algo en la manera en que sostenía el sombrero entre las manos, nervioso, torpe, que me llevó directamente de vuelta al pasado. «Hola, Clara», dijo, y mi nombre en su voz fue como una puerta que se abría dentro de un cuarto que pasé años intentando mantener cerrado. Por un segundo me quedé allí, inmóvil, sosteniendo el paño de cocina con las manos mojadas de jabón, sin saber si soltaba todo, si cerraba el portón, si reía o lloraba. El corazón, ese traidor, fue el primero en reaccionar. Se aceleró con un ritmo que yo no sentía desde la juventud, pero no fue él quien más llamó mi atención. Fue el niño, un niñito delgado de unos 5 años, tal vez 6, escondido medio detrás de su pierna, sosteniendo un cochecito rojo sin ruedas. Tenía el pelo castaño claro y una mirada asustada, de esas que tardan en confiar. Yo sabía reconocer esa mirada, ya la había visto en el espejo. «¿Quién es?», pregunté sin disimular la dureza de la voz. Él respiró hondo, como quien está a punto de saltar de un precipicio. «Este es Lucas», respondió. Él está conmigo ahora». Miré de uno al otro, sintiendo la ironía amarga subir a la garganta. Una película entera pasó por mi mente. El joven André, frente al kiosco, años atrás, diciendo con convicción: «Yo no quiero hijos, nunca. Eso ata a la gente, acaba con la libertad». Y yo, enamorada, intentando convencerlo: «No ahora, está bien, pero no puedes tener tanta certeza de él nunca». Él sí podía, la tenía, tanto que, cuando quedé embarazada, desapareció. No esperó examen, no esperó prueba, no esperó nada. Solo me dejó un mensaje corto en el celular, que memoricé sin querer. «Tú sabías que yo no quería esto. Perdóname, pero no nací para ser padre». Al día siguiente, desapareció. Cambió de ciudad, de número, de vida, y yo quedé allí, sola, con un resultado positivo en la mano y un mundo negativo en la cabeza. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. «¿Qué quieres, André?», pregunté, cruzándome de brazos. Él tragó saliva. El niño apretó aún más su pierna, mirándome como quien evalúa si la casa es segura antes de entrar. «Quería hablar», dijo. «Explicar algunas cosas. Y pedir ayuda». Me reí. No fue una risa bonita. «¿Explicar? ¿Después de casi 30 años? ¿Crees que puedes resumir todo en un «perdón, era joven»?» Él bajó la mirada, como hacía cuando estaba equivocado y no quería admitirlo. «Sé que no tengo derecho a pedir nada», continuó, «pero no tengo a nadie más». «¿Y Lucas? ¿Su madre?», interrumpí, rápido. Había un toque de celos y otro de rabia en esa pregunta. La otra que había aceptado tener al hijo que él juró que nunca tendría. El silencio que siguió pesó como plomo. Tardó algunos segundos en responder. La madre de él murió. El mundo se volvió un poco más quieto. Observé al niño con más atención, sus ojos oscuros, su postura encogida, el cochecito sin ruedas. De pronto, ya no era solo el niño de André. Era un niño sin madre, aferrado a un hombre con los ojos demasiado cansados para su edad. «¿Y su padre?», pregunté, sabiendo la respuesta. André levantó el rostro. Había vergüenza allí, pero también algo más. Algo que yo no había visto en el joven de 22 años que me dejó atrás. Tal vez miedo, tal vez amor. «Yo soy el padre», dijo en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, mezclando pasado y presente. Recordé a mi propio hijo, del vientre que no llegué a ver crecer, del cuarto que nunca quedó listo, del dolor que me arrancó hasta las ganas de hablar del tema.
El aborto espontáneo llegó como una tormenta sobre un mundo que ya estaba derrumbándose. Y él no estaba allí. Enterré un futuro sola, sin testigos, sin despedidas, sin padre, sin nadie, y ahora él estaba en mi portón con un niño vivo en los brazos del destino. ¿Por qué viniste aquí? Insistí con la voz baja. André respiró hondo de nuevo, como quien intenta poner en orden palabras difíciles. Porque eres la única persona que alguna vez me vio de verdad, dijo, y porque escuché que trabajas con niños, en un albergue, en una escuela, no sé bien. Mi pecho se apretó. Era verdad. Yo me había entregado a ese trabajo con una especie de obsesión silenciosa. Si no podía ser madre de uno, sería un poco madre de muchos. No te estoy pidiendo que lo críes, se apresuró a decir. Solo no sé cómo hacerlo. No sé ser padre. No aprendí. Y él necesita a alguien que sí sepa. Por un instante la rabia y la compasión lucharon dentro de mí. Quería gritarle todas las cosas que habían quedado atascadas durante años. El miedo, la soledad, el hospital frío, las noches en vela, el hueco que dejó su ausencia. Quería echarle en cara que yo aprendí sola, con dolor, a ser adulta sin manual. Pero entonces Lucas se movió. El cochecito rojo cayó de sus manos, levantando un poco de polvo en el suelo. Se inclinó para recogerlo, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Había algo allí que me atravesó como una flecha, un pedido silencioso de que alguien dijera «todo va a estar bien». Yo reconocía ese pedido. Yo también lo había hecho, años atrás, frente a una puerta que nunca se abrió. Solté el aire despacio. «Entra», dije finalmente. André levantó los ojos, sorprendido. «¿Estás segura?» Yo no estaba segura de nada, pero abrí el portón de todos modos. «Entra antes de que cambie de opinión», dije, dándome la vuelta y caminando hacia la sala. Mientras ellos cruzaban el patio, sentí el pasado y el presente caminar lado a lado, tropezando, intentando encontrar espacio en la misma casa. No sabía qué historia comenzaría allí. Solo sabía que, de algún modo torcido, la vida estaba devolviéndome al hombre que me abandonó y al niño que él juró nunca tener. Y no sabía cuál de los dos me asustaba más. El olor a café recién hecho se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando el techo. André se sentó en la punta del sofá, como si tuviera miedo de ocupar demasiado espacio. Lucas eligió el rincón cerca de la ventana, observando las gotas que resbalaban por el vidrio, el cochecito rojo quieto sobre su rodilla. Yo me senté en el sillón frente a ellos, apoyando la taza de café sobre el platillo con un cuidado exagerado. Cualquier movimiento brusco parecía capaz de quebrar ese frágil acuerdo que era estar juntos en la misma sala después de tanto tiempo. «Puedes ver la tele si quieres», le dije al niño, suavizando la voz. «O dibujar. Tengo lápices de colores». Él me miró rápido, como si no estuviera acostumbrado a recibir opciones, y luego desvió la mirada hacia André, buscando permiso. «Puedes, Lu», asintió André con una sonrisa tímida. Lo llamó Lu. Era extraño escuchar el apodo, una intimidad que yo no sabía si André merecía con alguien tan pequeño. Me levanté y fui hasta la estantería. Tomé una caja casi intacta de lápices de colores y un cuaderno con páginas en blanco. Coloqué todo sobre la mesa de centro. «Si quieres», añadí. Lucas se acercó despacio, como si el piso fuera frágil. Tomó el cuaderno y se sentó en la alfombra. Empezó a dibujar en silencio. André observó la escena con una mezcla de orgullo e inseguridad. Cuando regresé al sillón, él soltó el aire, como si lo hubiera estado reteniendo durante días. «No habla mucho con extraños», explicó. «En realidad, no habla mucho con nadie. ¿Es tímido o...» «¿Pasó algo?», pregunté, sin apartar la vista del niño. André tardó un poco en responder. «Las dos cosas, tal vez.
murmuró. Después de que su madre se fue, se volvió más callado. Escuché la vacilación en su voz. Se fue era una palabra demasiado suave para un dolor seguramente brutal. La gente hace eso. Cambia palabras duras por otras más ligeras, como si eso amortiguara la caída. ¿Cómo murió?, pregunté, directa. Nunca fui buena para los rodeos. Él apoyó los codos en las rodillas y sostuvo la taza con ambas manos. Cáncer, dijo. Lo descubrieron demasiado tarde. Fue rápido y lento al mismo tiempo. Rápido para el tratamiento, lento para el dolor. Pasamos meses en el hospital. Lo observé con atención. Había marcas de agotamiento en él que yo no recordaba, arrugas de preocupación, ojeras profundas, un aire de alguien que aprendió a la fuerza que el cuerpo tiene límites y que el tiempo no espera por nadie. ¿Estuviste con ella hasta el final?, pregunté. Estuve, respondió mirando el café. Quise hacerlo distinto de lo que hice contigo. Las palabras me golpearon de lleno. Desvié la mirada hacia la estantería, fingiendo interesarme por un viejo portarretratos. ¿Ella sabía de mí?, pregunté antes de poder detenerme. Él asintió. Sabía. Un día se lo conté. Bueno, me obligó a contarlo. Decía que veía un fantasma siguiéndome en los ojos. Y tenía razón. Solté una risa corta, sin humor. Fantasma es una palabra generosa. Él no discutió. Guardó silencio unos segundos, como si ordenara recuerdos en su mente. Fui un cobarde, Clara, dijo por fin. Contigo, con nuestro hijo, con todo. Tenía miedo de la responsabilidad, miedo de repetir los errores de mi padre, miedo de fallar. Así que decidí que no iba a intentarlo. Era más fácil huir. Lo sé, respondí, seca. Yo estaba ahí, ¿recuerdas? Él tragó saliva. Me enteré, comenzó, me enteré de lo que pasó con el bebé, mucho tiempo después. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Cómo? Una amiga en común, Julia. El nombre trajo un calor antiguo al pecho. Julia, mi fiel compañera de adolescencia, que se mudó, hizo su vida, se alejó. Nos reencontramos por redes, pero evitamos hablar de lo que dolía. Ella no tenía derecho a decirte nada, dije sintiendo la vieja herida abrirse. No te incumbía. Sí me incumbía, replicó por primera vez con un poco de firmeza. Yo fui quien no quiso ver. Cuando supe del aborto, yo estaba en otra ciudad, viviendo ya con la madre de Lucas. Pasé días sin poder salir de la cama. No cambia nada para ti, lo sé, pero yo lloré a ese hijo. Tal vez tarde, pero lo lloré. Las palabras encontraron un lugar dentro de mí que yo creía muerto. Años atrás, yo había llorado sola por dos. Era extraño imaginar que, en algún punto del mapa, él lloraba por el mismo vacío. Lucas levantó la mirada de su dibujo y nos observó en silencio. Yo le sonreí suavemente. ¿Qué dibujas, Lucas?, pregunté. Él dudó, pero giró el cuaderno hacia mí. Era una casa algo torcida, con un pequeño jardín. 3 figuras de palitos, un hombre, una mujer y un niño. La cabeza de la mujer estaba incompleta, sin rostro. Sentí un nudo en la garganta. «Está muy bonito», dije con la voz más suave que pude. Él bajó la mirada y siguió coloreando. «¿Por qué no te quedaste con tu familia?», pregunté a André, sin rodeos. «¿No tienes abuelos, tíos, alguien que pueda ayudar?». André suspiró. «La madre de él era hija única», explicó. «Sus padres murieron cuando era adolescente. Mi familia, ya sabes. Después de que mi padre se fue, mi madre se cerró al mundo. Murió hace unos años, y yo me aislé tanto que, cuando me di cuenta, solo tenía a ella y a Lucas. Parecía avergonzado al admitir que había construido un mundo demasiado pequeño, que ahora se desmoronaba. «¿Y por qué crees que yo puedo ayudar?», pregunté cruzando las piernas. Él me miró, y por un instante vi al André de antes.
El joven que soñaba con tocar guitarra en bares, que hablaba de viajar por el mundo, que decía que las responsabilidades eran cadenas. «Porque tú sabes cuidar», respondió. «Porque dedicaste la vida a niños que no eran tuyos, porque la culpa que cargué por haberte abandonado me enseñó lo que significa dejar a alguien solo con un peso tan grande, y no quiero hacerle eso a él». Las palabras me golpearon. Respiré hondo, mirando a Lucas, que ahora dibujaba un sol sonriente en la esquina de la página. Un sol torcido, medio escondido tras el tejado, pero aún así un sol. «¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo, André?», pregunté, cansada de dar vueltas. Él dudó unos segundos. «Que nos ayudes por un tiempo», dijo al fin. «Que me ayudes a aprender a ser padre. Y, si no es pedir demasiado, que me des la oportunidad de pedir perdón como corresponde». El silencio llenó la sala como una niebla. Escuché el tic-tac del reloj de la cocina, el susurro de la lluvia, el trazo suave del lápiz sobre el papel. Una parte de mí quería decir que no, mostrarle la puerta, enviarlo lejos con su culpa y su niño. La otra estaba cansada de cargar sola un dolor que él también había creado. Miré a Lucas otra vez. Él me lanzó una mirada curiosa, como preguntando si yo sería otra persona que se iría. «No sé si puedo perdonarte, André», dije con sinceridad. «Tal vez nunca del todo». Él asintió, rápido. «Lo entiendo. Pero», dije despacio, «sí creo que puedo ayudar a Lucas. Y de rebote, quizá eso acomode algunas cosas aquí dentro». Me toqué el pecho suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. «Eso ya es más de lo que merezco», susurró. Lucas levantó su dibujo y se acercó. Me lo entregó sin decir nada. «¿Quiénes son?», pregunté, señalando las figuras. Él respiró hondo y dijo bajito la primera palabra que le escuché pronunciar: «Nosotros». Sentí el piso moverse bajo mis pies. «Nosotros». Yo, el hombre que me abandonó, y el niño que él juró no tener. Y aún así, en ese dibujo hecho con lápices de colores, existía un nosotros improbable. Y por primera vez en muchos años, me pregunté si tal vez era posible reescribir algo de lo que quedó inconcluso. Y por primera vez en muchos años, me pregunté si tal vez era posible reescribir algo de lo que quedó inconcluso. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de pasado y presente, como si dos líneas del tiempo hubieran decidido cruzarse a la fuerza. André y Lucas se quedaron en una posada sencilla al final de la calle. Él insistió en que no quería invadir demasiado mi vida. Por la mañana yo iba a trabajar al albergue y por la tarde ellos venían a mi casa. Era una rutina improvisada, llena de silencios incómodos, pequeños gestos y cosas no dichas. Con el tiempo, Lucas empezó a soltarse. Descubrí que le gustaban los dinosaurios, el jugo de uva y las historias de monstruos, que al final no eran tan malos. Adoraba mi patio, sobre todo el árbol de acerola del fondo, y se burlaba de que André no supiera trepar. «Tu papá tiene miedo a la altura», bromeaba yo. «Miedo tengo de caerme y no levantarme más», contestaba André riendo, y yo no sabía si hablaba del árbol o de la vida. Cuanto más los veía juntos, más me sorprendía el contraste. El joven que un día huyó de la idea de ser padre, ahora se esforzaba en cada detalle, aprendiendo recetas simples, preguntando por rutinas de sueño, leyendo textos sobre duelo infantil en el celular, estudiando como si el examen final fuera el corazón de su hijo. Una tarde, después de ayudar a Lucas con un rompecabezas de 200 piezas, André pidió quedarse un rato más conmigo en la terraza. Lucas, agotado, dormía en el sofá, abrazado al cochecito rojo. «A él le gustas», dijo André mirando al niño a través de la ventana. «A él le gusta quien lo mira de verdad», respondí. «Los niños sienten quien está presente». Él asintió,
pensativo. Pasé tanto tiempo ausente, incluso cuando estaba físicamente en un lugar, confesó. Creo que por eso la enfermedad de Elena me golpeó tan fuerte. De repente ya no podía huir. Elena, repetí el nombre de la madre de Lucas por primera vez. ¿Ella te perdonó por haberme abandonado? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Ella no me perdonó, respondió, pero me hizo prometer que, si algún día tenía la oportunidad de arreglar algo, lo intentaría, aunque fuera solo pidiendo perdón. Decía que la culpa es una maleta que uno carga solo, pero el perdón es cuando alguien te ayuda a sostener un lado. Guardamos silencio unos segundos. Recordé cómo era cargar maletas sola. ¿Y por qué crees que yo sería esa persona que te ayudaría a sostenerla? Pregunté con una media sonrisa cansada. Él respiró hondo. Porque siempre fuiste más fuerte que yo. Y porque, incluso después de todo, pensé en ti muchas veces. Cuando Lucas nació, lo miré y pensé en el hijo que no tuve el coraje de asumir contigo. Era como si la vida me diera una segunda oportunidad, pero con la deuda de la primera colgando del cuello. Sus palabras llegaron como un viento frío. No eran consuelo, pero eran verdad, y yo siempre preferí verdades dolorosas a mentiras dulces. No existe segunda oportunidad para lo que perdimos, dije con calma. Existe otra oportunidad para otras cosas. Él me miró con una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Y tú, quieres otra oportunidad para algo?, preguntó despacio. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades que yo no sabía si quería explorar. Miré hacia dentro de la casa, hacia Lucas dormido en el sofá, respirando hondo, con el pelo revuelto, el dibujo de la casa y del nosotros aún sobre la mesa. Quiero que Lucas tenga una oportunidad, respondí. Más que eso, todavía no lo sé. Andrea sintió, respetando el límite que yo ni siquiera sabía que había marcado. Las semanas pasaron. Yo lo ayudé con documentos, matrículas, psicólogo para el niño, trámites. Le expliqué cómo poner límites, cómo decir no sin destruir, cómo hablarle a un niño de la muerte de su madre sin mentiras fáciles, pero con cariño. A veces, cuando lo veía enredarse preparando una simple merienda o tratando de peinar al niño, una parte de mí se irritaba con su torpeza tardía, otra parte se ablandaba. Él estaba intentando, y el esfuerzo genuino es algo raro. Un viernes, después de una reunión en la escuela, la directora me llamó aparte. «Clara, ¿puedo ser sincera?», preguntó. «Claro. Tienes una conexión especial con Lucas. Él confía en ti. Responde mejor cuando estás cerca». Salí del colegio con la frase resonando en mi cabeza. André y Lucas me esperaban en el portón. «¿Y entonces? ¿Se portó mal?», preguntó André, tenso. «No más que cualquier niño», respondí sonriendo. Lucas corrió hacia mí y me tomó la mano con naturalidad, como si lo hubiera hecho durante años. Mi corazón tropezó de nuevo. Esa noche, cuando ellos se fueron, abrí una caja de recuerdos que siempre evitaba. Cartas nunca enviadas, un examen de embarazo amarillento, un zapatito de lana comprado en un instante breve de ilusión antes de que todo se derrumbara. Lloré. Lloré un llanto atrasado de décadas, de rabia, de nostalgia, de alivio, y en medio del llanto descubrí algo extraño. Por primera vez no lloraba sola. Tenía con quien compartir, aunque el responsable de la herida fuera el mismo que ahora intentaba remendarla. Al día siguiente los invité a cenar. Preparé lasaña, la misma de cuando André pasaba tardes en mi cocina, años atrás. «Recordaba este olor», dijo sonriendo, «pero nunca pude reproducirlo». «Claro que no», respondí. «Nunca prestabas atención al paso a paso. Solo venías a robar el queso rallado». Él rió, y por un instante el tiempo pareció encogerse.
Lucas comió 2 porciones, con la boca llena de salsa. Sentí ganas de fotografiar ese momento, los 3 en la mesa, cada uno con su historia remendada a medias, formando algo parecido a una familia. Después de la cena, Lucas trajo su cuaderno de dibujos. «Hice otro», dijo, más seguro que antes. Abrí el cuaderno. Otra casa, más detallada, con un árbol en el patio y ventanas grandes. 4 figuras de palitos, un hombre, una mujer, un niño y un bebé pequeño en brazos de la mujer. Mi corazón se congeló. «¿Quiénes son?», pregunté con un hilo de voz. Lucas señaló uno a uno. «Papá, tú, yo y él». Buscó la palabra. «El que se fue». Me llevé la mano a la boca, sorprendida. André me miraba sin entender. «Yo le conté», dijo Lucas, mirando al padre, «del bebé que mencionaste». André abrió los ojos, alarmado. «Lu, yo solo conté un poco. No quería...» «Lo sé», interrumpió el niño, «pero pensé que, si él existió un poquito, podía existir aquí». Y tocó el dibujo. Las lágrimas me llegaron sin permiso. No eran solo de dolor, había gratitud de una forma dulce e inesperada. Lo abracé. Lucas se encajó en mis brazos como si ese lugar hubiera estado guardado para él desde siempre. «Gracias», susurré, «por dejar que él exista un poquito». Cuando levanté la vista, André también lloraba, pero su llanto tenía algo nuevo, alivio, como si un círculo torcido, lleno de fallas, finalmente se cerrara. Esa noche me quedé sola en la terraza, mirando el cielo. Pensé en el camino absurdo que la vida había hecho para traer de vuelta a ese hombre, más viejo, más cansado, más humano, y con él, un niño que cargaba sin saberlo pedazos de lo que intenté enterrar. No sabía si algún día podría decir, «te perdono». Tal vez no. Algunas cicatrices no desaparecen, solo cambian de color, pero había ganado algo inesperado. Un nosotros nuevo, improbable, construido con fallas, segundas oportunidades y dibujos hechos con lápices de colores. Él me abandonó. Volvió viejo con el niño que juró no tener. Y en medio de ese regreso torcido, descubrí que no toda historia necesita recomenzar de cero para tener un final distinto. A veces basta con continuar, un paso a la vez, en el punto exacto donde más dolió. Y es allí, justamente allí, donde las cosas más importantes deciden nacer de nuevo.